Listo. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Qué gusto que nos hayan acompañado el día de hoy con el frío y también con pues el evento más difícil para competirle aquí en Monterrey, que es el clásico. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados aquí en Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director. De darle la bienvenida a dos visitantes a nuestro recinto y pues en este caso también a nuestra ciudad. Se trata primero que nada de Ingrid Bringas, poeta, bienvenida, y de Pedro Serrano, poeta también, ensayista, que nos visita el día de hoy, estos días en la ciudad y hoy en nuestra librería. También vamos a tener una participación extra a través de la magia de la tecnología que estaremos proyectando. Pero primero me gustaría dar una pequeña introducción a los participantes de la presentación de este libro. Ingrid Bringas es originaria de Monterrey, autora de La Edad de los Salvajes, Jardín Botánico, Nostalgia de la Luz y más recientemente Objetos Imaginarios y Flechas que atraviesan la espesura de la noche. Su obra también ha aparecido en diversas antologías y revistas y ha sido traducida al inglés, francés, árabe y portugués. Pedro Serrano nació en Montreal, Canadá, pero radica en la Ciudad de México. Estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM, una maestría en filosofía por la Universidad de Londres y el doctorado en letras también por la UNAM, donde también ha sido profesor. Es ensayista, traductor, editor y antólogo. Entre sus libros de poesía y ensayos se encuentran El miedo, Ignorancia, Turba, Desplazamientos, Nueces, La construcción del poeta moderno, T.S. Eliot y Octavio Paz, Defensas y, más recientemente, y la razón por la que nos reunimos aquí, Lo que falta. Bienvenido. Gracias. Y ahora, para comenzar, tendremos una intervención a través de uno de los invitados que no pudo asistir esta noche, pero nos envía sus saludos y su participación. Muchas gracias y en breve la conectaremos. Quiero agradecer a Punto y Coma la invitación a presentar el libro Lo que falta de Pedro Serrano.
Sala de Kurosawa, donde mencionaba que los personajes se podían ocultar. Entonces también hay una parte como la nieve, que es el distinto estado de la materia. Una parte también, noto que los poemas tienen esa transparencia acuífera o líquida, tienen esa cuestión del viento que es así intangible, y también poseen ese viento que es importante y lacerante, ¿no? En esa circunstancia. El libro en su total intimidad pues está fotografiado y mecanografiado, o como se diga en la cuestión de la escritura, por Pedro Serrano. Todas las cosas pueden ser muy legibles e ilegibles, como la poesía. Me gusta mucho que los poemas que son articulados como pequeños eslabones de una cadena sincrética o concrética o histrética, donde tratan temas ordinarios, comunes, y es a partir de esa intimidad donde se generan proyectos muy universales. Me gusta que los poemas se concentren desnudos igual y se desvanezcan y se derritan igual que la nieve, o se solidifiquen igual que el hielo. Hay una metáfora intensa en esa parte, desde que nos desprendemos de lo que somos hasta donde nos integramos en lo que queremos ser. En sus poemas Pedro habla pues de la distancia, del tiempo, del amor, de la familia, del padre, de los hijos, de ser padre, de ser hijo, de ser muchas cosas. Es un libro interesante. Lo padre también es que tiene una versión en inglés, entonces hay muchas maneras de disfrutar el objeto. Felicito a la editorial Trilce, a Pedro Serrano y a Punticoma por haberme invitado, y también a Ingrid por haberme dado chance de hacer este pancho más. Listo. Ya. Bueno, pues le doy las gracias a José Eugenio Sánchez por su lectura del libro, por su participación. Fue en realidad la idea de él hacerlo aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí. Es una situación rara porque vengo ahora de la Feria del Libro, y esto es como algo fringe, ¿no? Es como algo más secreto, más íntimo, menos público, y me siento muy contento de estar aquí en algo menos programado y al mismo tiempo muy acogedor, ¿no? Le quiero dar también las gracias a Ingrid Bringas por presentarme el libro, y bueno, pues le paso la palabra a ella para que empiece a ver qué me dice, lo que nos dice. Muchas gracias Pedro por invitarme a presentar este libro tan maravilloso, y gracias a este espacio Punto y Coma, que me parecen estos lugares tan acogedores y especiales que cada vez son más necesarios en esta ciudad tan caótica como lo es Monterrey. Tengo un pequeño texto acerca de este libro, Lo que falta. Y bueno, Ulises Carrión afirma en su libro El arte nuevo de hacer libros que esta relación pasional que hay siempre entre el texto y el libro como objeto, así como el escritor, son verdaderamente una cuestión íntima. Si bien estas afirmaciones me parecen precisas, en esta relación clave que se acontece cuando abrimos un libro y nos damos cuenta que el objeto principal es la poesía. Lo que falta de Pedro Serrano es un libro que, si bien
nos da un viaje a través de la poesía en conjunto con una serie de fotogramas que no solamente parten de este arte visual, sino que también es una proeza de viaje, de destierro, de recuperar el origen de la escritura a través de estos textos que conforman no solo el cuerpo del libro, sino también la extensión de su propio cuerpo. Pedro nos invita al viaje más antiguo, es decir, ese que se interna en una aventura de lo auténtico de la escritura. Es ahí donde nace la sinceridad de la palabra como una experiencia misteriosa. Este libro es un viaje de texturas, de recuerdos familiares. Así lo afirma a través de los versos de este libro para recordarnos el origen mismo de la palabra, la escritura y los paisajes. La caligrafía como una escasa destreza de estos tiempos, sin lugar a duda. Y es así como se conforma lo que falta, que está estructurado en su corpus en 5, que podría llamarlo capítulos, o 5 que para mí son como fotogramas o paisajes. Primero se titula La llegada, el segundo es Desprendidas, el tercero es Aliados en el hielo negro, el cuarto es Paternidades y 5 es Deslices. Como ya lo comentaba también hace un momento José Eugenio Sánchez, este libro además se nos presenta como este ejercicio poético a través de la caligrafía. Ya se podrán dar cuenta cuando adquieran el libro de cómo Pedro nos fue presentando como todas estas imágenes de diferentes formas, y que además hay una voz muy muy especial del autor, de cómo nos va retratando todos estos paisajes. En algunos textos de Pedro me recordaba mucho al poeta Robert Frost. Inclusive hay un poema que me gusta mucho de él que se titula Abedules, y en la sección de Aliadas en el hielo negro, que es una de mis favoritas, pues toda esta relación con la naturaleza, cómo tropicalizar lo humano con la naturaleza y esta contemplación de la misma a través de la vida misma y de los objetos familiares o de los recuerdos familiares, ¿no? Y me parece también muy interesante después en esta edición, que es una traducción de Anne Crow, en el que, bueno, podemos encontrar ahora la voz de la traductora, que me parece muy muy interesante siempre cuando los libros tienen una edición bilingüe, porque es este retrato de lo que el poeta quiere decir, pero ahora en las palabras de la traductora, ¿no? De cómo ella va desdoblando todo este corpus y todo este cuerpo de lo que Pedro Serrano nos ha plasmado en el libro original, ¿no? Y por ahí hace ratito platicábamos que, bueno, las fotografías, no sé si tú las hiciste, tú fuiste recopilando toda esta serie de fotogramas en las que hay una relación como esta cadena que conforme se va leyendo, pues bueno, va siendo como un desdoblamiento del mismo libro, y que ese es el desdoblamiento también como del mismo cuerpo, como si fuera una rama que va creciendo como una raíz de un árbol, y que bueno, nos va a través de su lectura contando lo que podrían ser historias, pero a través no solamente de esta relación entre el fotograma y el poema. Entonces para mí es un libro muy muy especial y muy particular, porque yo ya te había leído Con nueces, que es un libro también que me parece muy intimista, muy personal, pero creo que aquí con lo que falta es un libro que también nos lleva como a rastrear toda esta geografía, a lo mejor de las cuestiones familiares y como de este núcleo que se puede hablar del amor, de la paternidad, y que también me parece muy interesante encontrar esta relación, digamos, amorosa con los hijos, que muy pocas veces se habla en los libros. Estamos muchas veces acostumbrados a leer acerca más de las maternidades, pero o sea, para mí es sorprendente y muy interesante de cómo
pones este dedo en la llaga acerca de las paternidades, como de la crianza y como de todas estas, como si fuera una película que vas desdoblando y que vas proyectando acerca como de esta relación que tienes con tus hijos, que a mí me parece como muy linda e interesante. Entonces, bueno, ya nos platicarás de eso. Y pues bueno, les agradezco mucho por estar aquí en este lugar. Y pues te cedo la palabra, Pedro, para que nos leas, que es lo más importante y lo mejor que tiene este libro. Bueno, ahora nada más voy a comentar algunas cosas. Me gustó mucho lo que dices de fotogramas, ¿no? Te voy a robar la palabra, porque hablar de fotogramas, los fotogramas, ya los llamaré así, son míos también. Entonces hay una intención, tú lo ves bien, de que esos fotogramas y esos poemas estén hablando de lo mismo, porque están escritos, son 5 secciones y 5 sesiones, porque las escribí durante 5 años, en el mes de marzo, en Banff, en Canadá. Y en marzo lo que sucede es que la nieve tiene muchas estructuras distintas, porque empieza el deshielo, pero vuelve a nevar, entonces la sensación es como de transcurso del tiempo y al mismo tiempo de la temporalidad, ¿no? Y efectivamente con las traducciones de Anna Crow, es como un desdoblamiento más allá de eso. Lo que yo hice fue decir, lo que yo veo es lo que yo escribo, pero el ver y el escribir son 2 actos distintos, ¿no? Al estar viendo estoy sintiendo algo y entonces, por eso digo que una fotografía es un objeto artístico para mí. Un fotograma, prefiero llamarlos fotogramas porque no soy fotógrafo, ¿no? Entonces, es como el registro de la experiencia de lo que sí está pasando en ese otro discurso que sí sé, creo que sí sé hacer, que es el de la escritura, ¿no? Pero lo que la escritura hace también lo está haciendo la vista, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería hacer. Y el libro, como ya lo vieron, está escrito, bueno, lo escribí a mano, luego lo pasé y luego lo volví a escribir porque tengo una letra mucho más terrible que la que sale aquí. Yo me esforcé para que fuera lo más legible posible, pero también para que los fotogramas no funcionaran como ilustraciones de lo que está sucediendo en los poemas, sino que hubiera una dificultad al entrar en los poemas que permitiera detenerse también en las fotografías, no verlos como reflejos. Y que es lo mismo que pasa en traducción. Cuando uno lee un poema en traducción, la traducción no es una transparencia de lo que está dicho en la otra lengua, sino que es otra manera de hacer caer la nieve, para usar esa metáfora, en donde ya había caído, y cae de otra manera. Entonces, si quieres voy a leer el poema la serie de Alientos en el hielo negro, que es la que Alientos en el hielo negro. ¿Página, Pedro? Página 83. Sí. Sube como espuma el pozo negro, el revés, una frialdad de cristal, una tristeza de perro en los desfiladeros y escarpaduras, un desamparo inexpugnable. Lajas de cuarzo resbalan por los precipicios de lo temido, de lo guardado largamente en hechuras, y pliegues y acantonados, puesto ahora en las crestas del cielo, hielo trapo, afrenta y casuística.
A veces me detengo porque tengo que descifrar mi letra. Contra nubes naranja de nitrato de uranio y un cielo de pizarra crece la desolación, el precipicio levantado. De repente todo fuera lo opuesto, lo extendido, encrespado, el valle en garras, su opacidad descubierta. Su asémila expuesta al avanzar, el caldo de cultivo del rencor, de la pérdida, un viaje al exterior del corazón, abandonado en sus ruinas, recorriendo, ahondando en sus ruinas, recorriendo. La mirada al cielo en busca de calor y hallando cuajos, despeñaderos de hielo, sin el aire ligero de la nieve, un frío desmesurado. El hielo aquí es densidad en cúmulo, resto filoso de un carbón colectivo, la pérdida de aliento individual, los cuajos de cristal del desaliento. Uranio en el volcán inanimado, en el bosque fantasma, y luego partir, alado por los desfiladeros de granito, dejando lo que fuera el paraíso en desolación acantilada. Bien. ¿Escribes en español? Sí, yo escribo en español. Escribo en inglés, pero otras cosas, pero poesía escribo en español. Sí, los poemas en inglés son las versiones de Ana Crow. Sí. Pero cuando escribiste este poemario y bueno, sale publicado, la intención del mismo era después hacer esta traducción con la traductora, o simplemente que se quedara en esta versión, o cuál era esa relación que querías tener para proyectar estos poemas en su idioma inglés ahora. Creo que estás tocando, es como la nieve. Cuando empieza a nevar, es muy despacio, ¿no? O sea, uno no sabe cuánto va a nevar. Puede nevar, empieza a nevar y eso puede pasar en 5 minutos, o la nevada puede convertirse en una tragedia, ¿no? De nieva y nieva y nieve, continúa. Hay algo que a mí lo que me parece la nieve es esa cercanía de la vida y de la muerte, porque el deshielo implica también que las cosas vuelven a empezar a oler, ¿no? Si uno pica la nieve se ve el azul. A veces se pierde, los climas nevados, hay momentos en donde uno no distingue el cielo de lo que es sólido, sólido en nieve, ¿no? Entonces, la historia del libro fue, yo escribí la primera sesión y tomé los primeros fotogramas. Me invitaron a ser parte del Consejo Consultivo del Centro de Traducción de Banff, en Canadá. Entonces, la primera vez que llegué iba a estar 3 años. Entonces, llegué 3 días antes o 2 días antes de que empezara la reunión. Estuve yo solo y traía un teléfono nuevo, ¿no? Entonces, empecé a tomar fotos. Yo no sabía que iba a escribir un poema ni que las fotos iban a ir hacia algo, pero como que si las fotos me fueran llevando. En esos 3 días que estuve solo, tomé la primera serie de fotos y escribí la primera serie y dije, vamos a ver si de esto voy a estar 3 años, si escribo
3 series, igual sale un librito. Pero todo esto sin saberlo, ¿no? O sea, ya sabía que había escrito la primera, pero podía haberse quedado eso y formar parte de otro libro y olvidarme de las fotos, ¿no? Vamos a ver si sale. Al siguiente año volví y escribí la segunda parte. Yo siempre dejo descansar los poemas, no me espero como para volver a ver si tienen algo que decir o no. Y en eso me nombraron director del Centro de Traducción de Banff, y entonces lo que iban a ser 3 años se convirtieron en 5, y se convirtieron en 5 series, y sí salieron. Ahora, yo no decía, yo quiero que las fotografías y los poemas funcionen juntos, pero no sabía cómo iba a ser, ¿no? Entonces, ahí fue donde hablé con Juan Carlos Mena, que es el diseñador de Trilce, y que es una persona sabia, como yo, y entonces le dije, oye, yo quiero esto, ¿cómo le hacemos? Y él fue el que me dijo, ¿por qué no los escribes de nuevo a mano? Porque eso va a hacer que los poemas y las fotografías dialoguen. Yo lo que tenía muy claro es que no quería que fueran ilustraciones, pero dije, vamos a ver, él me dijo, quiero que lo hagas y a ver si sale. Y entonces eso fue digamos, cómo se conformó el libro. Y luego Anna Crowe, que es una poeta escocesa que ha traducido muchos de mis poemas, un libro que se llama, ella le puso el título. Yo tengo un libro que se llama Turba. Turba, que quiere decir en español 2 cosas, es la turba, ¿no? Y quiere decir esta materia que en inglés se llama peat o turf en Irlanda, como el turf del golf, de ahí viene la palabra, que es una materia muy densa. El whisky, hay ciertos whiskies escoceses que tienen un sabor a turba, ¿no? Y entonces el libro en inglés se llama, el libro que se publicó en inglés, mío, ella le puso el título y se llama Peatland, jugando con Pedro Pitt. O sea, yo creo que es una gran traductora, es mágica, ¿no? Yo creo. Porque yo creo que un buen traductor es más mago todavía que un poeta que escribe sus propios poemas, ¿no? Y entonces ella había hecho la traducción, y un amigo poeta argentino que es muy gruñón, que se llama Jorge Fondebrider, me dijo, tu poema es buenísimo, pero no se puede leer. Y entonces Juan Carlos Mena de nuevo me dijo, bueno, ¿por qué no, ya que tienes la traducción, seguimos jugando con estos desdoblamientos y esta frialdad de la nieve, esta impersonalidad de la nieve, que es la impersonalidad del propio poema? Es decir, el poema, cuando digo que yo lo dejo descansar para regresar a él, es que yo tengo que saber si el poema me está diciendo algo a mí, ¿no? Y ya que me está diciendo algo, logro llevarlo a término. Pero eso es lo que yo llamaría la impersonalidad de los poemas, y es lo que puede ser traducido, y es en donde ya no es mío, sino es de quien lo lee, quien lo traduce, quien entra en él, como yo también entré en él a la hora de llevarlo a cabo en el sentido de terminado. Y entonces los poemas, o sea, es como una serie de fortuitos desdoblamientos. No sé si quieren de otro, de uno quizás el de bueno, lo de las paternidades que decías, sí, yo voy hacia las paternidades de ser padre, pero también de ser hijo, ¿no? Y pues sí, no podría hablar de las maternidades. Es en la página 101. Paternidades. Se aferra a la vida
se agarra, ara, retrae, rasca la tierra con las uñas, bruñe. Se mece el abeto cargado de piñas, ubres secas al sol. Otra ronda hacen las ardillas quietas de repente, como niños, de repente también ángeles en la nieve arrodilladas. Se quiebra, cediéndose hacia el agua, un pequeño cantil, epifanía. Cuanto cede de sí no está en nosotros, en el relámpago que regresa. Qué alegría la soltura de la nieve. Los niños la arrean, sonrientes, errantes, no se detienen. Y sin embargo se quita, se va, se diluye, como no queriendo, inevitable cuando le llega el turno. A cada cual su nieve propia. Bajan de lejos las figuras en sus esquís, muñequitos sólidos de un paisaje de Bruegel y de Lowry, hasta hacerse humanos. Un sueño que crepita en Gerard Road en noche repentina. Una alfombra súbita sobre el campo verde de mi infancia, mi hermana en comunión, una flor blanca desprendida, luego para siempre el pasto verde. Bajo la espuma de la nieve impenetrable, capa del hielo, más abajo, en lo hondo, las carpas esperando, naranjas. Con mis hijos aprendí que está en cada uno consigo mismo y en los otros. Se deslizan los esquís compaginando alma con alma. En los acantilados, cascada de luz, colgando de los paños en puro vértigo y vida. Nada hay en ella orgánico. Se acuesta en una caricia como una despedida desde el principio. Polvo de la luna silba en silencio con nosotros. Debajo de todo, muy adentro, en la mano abierta de la ostra, una perla negra se ofrece, brillante, capitular. Muchas gracias. Gracias a todos. No sé si quieren comentar algo. Este, desde luego, es un poemario. ¿Los otros libros también son poesía, Pedro, todo? ¿O has intentado otros cuento, novela o algún otro tipo de literatura? ¿O la poesía? No, solo tengo un cuento que es como un ensayito, pero me pidieron un cuento para un libro de fútbol, entonces escribí ese cuento. Nunca he escrito narrativa, he escrito ensayo y poemas, pero en los ensayos sí estoy yendo a algo cada vez más autobiográfico, o sea, meter mis propias cosas en una especie de narrativa ensayística, pero nunca he escrito. Me gusta mucho la novela, o sea, hay poetas a los que no leen novela, a mí me gustan mucho las novelas y los cuentos, pero no sé escribir las novelas. Pedro, yo tengo
sensación de que esto es como haikus. Me recuerda un poco, no recuerdo ahorita el nombre, Basho o algo así. Basho. Sí. Me acuerdo que he leído varios libros de haikus y lo tuyo me parece muy cercano a eso. Quizás no los llamaste haikus porque no es el formato de los versos o yo me estoy equivocando en mi percepción. No, hoy estaba en la Feria del Libro, estaba Elsa Cross, que presentaba una cosa sobre el Oriente en la poesía mexicana. Y hace tiempo Elsa me había pedido que si tenía haikus y yo le dije, no tengo. Lo siento mucho. Lo que quiero decir con esto es que yo nunca busqué, nunca dijiste voy a escribir tuve la haikus. intención de escribir haikus, pero puedo reconocer que quizá la experiencia del haiku De la naturaleza. es cercana a la experiencia que yo estaba teniendo al escribir los poemas y por supuesto he leído muchos haikus, me gustan mucho y sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, son muy cercano, me sí. parece al haiku. No tienen la métrica de 757 y todo Exacto, eso, porque no lo están buscando, pero sí creo que hay algo cercano a la sensibilidad del haiku. Si hubiera salido, se los hubiera dado a Así ellos. lo percibí yo. Buenas noches. Bueno. Hola, gracias a ti. No, y bueno, qué bueno que las alcancé, no sé, a lo mejor si ya tocaron ese punto, pero se me hace sumamente interesante que hayas decidido, creo que ya leí algo al respecto, pero que hayas decidido dejar tu propia grafía en lugar de que transcribiéramos a tipografía, ¿no? No sé si ya abordaron ese tema, tal vez sí. Pero te voy a... Es que tú tienes el libro, pero no... ¿Cómo? Te la voy a regresar a la pregunta y ahorita te contesto. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia de lectura? Exacto. Primero fue muy... me gustó mucho porque te sentí muy cerca y dado que nos conocemos fue como, claro, sí. Y yo creo que hubiera sido una experiencia parecida a cuando no hubiera conocido personalmente al poeta, ¿no? O a la poeta. Cuando hacemos como irnos a los archivos y, por ejemplo, leer la poesía de, no sé, los archivos del 2019 y una poeta y ver, o incluso, por ejemplo, el libro que sacaron con los diarios de Frida Kahlo, que es toda su grafía. Tiene esa sensación de cercano, de íntimo, y se conserva y me encanta. Sin embargo, también está el punto de la dificultad de la lectura, es como ir abriendo la experiencia, o sea, el espacio. También, aun cuando fue difícil, me gustó, porque ayuda a esa apertura, al acceso al espacio poético. Y como Borges, ¿no? Que te ponía a prueba como lector, pues, nos pones a prueba como lectores sin embargo, por otro lado estaba yo buscando si había en algún momento la transcripción, porque me quedaba con la sensación de pronto de ¿estoy leyendo bien? O sea, o no. Te lo pregunté porque tú tienes, mira, es que ya salió esto. Entonces, ¿es mejor que lo tenga o que no lo tenga? No sé. Yo tampoco, porque por supuesto tú te enfrentaste al texto sin la ayuda de la transcripción, que era la intención original. Lo que pasa es que hubo gente que se quejó, eso es lo que ya había contado, y entonces los editores decidieron incluir un folleto con la transcripción más la traducción al inglés. Qué bello. Entonces lo hace, como que te lo disloca, ¿no? Sí, pero sí me interesaba saber cuál era la experiencia de leerlo sin el texto transcrito. Pero ya está aquí, ahorita te doy un... No, pues ahorita sí, claro. Sí, gracias. Pedro, y pregunta obligada, ¿por qué el título Lo que falta? Bueno, de nuevo, como los poemas, los títulos van cayendo. Yo siempre los títulos se los pongo al final.
En algún momento se llamó Lo que falta a la nieve, es decir, lo que le falta a la nieve, pero también lo que falta a la nieve como ala. Pero poco a poco fue concentrándose en lo que falta, en esta ambigüedad. O sea, yo soy de títulos muy cortos: turba, nueces, ignorancia. Entonces, poco a poco voy cayendo en el título, va apareciendo ante mí. Y entonces, ese fue con la doble significación de aquí está lo que falta. Y aquí no está lo que falta, porque es lo que falta. Me parece bueno. Gracias. Yo noto una cosa en tu poesía que es muy interesante y que es como una transculturalidad. Porque tú eres mexicano, pero las imágenes que evocas tienen que ver con una realidad que desde luego que no es mexicana. Imaginología de allá, de las nieves. Entonces es una de las características que noto. La otra, compararía lo que escribes es algo así como el teatro postdramático. Siempre hay como una cierta calma, se notan expresividad. Cuando, en el último poema, cuando describes el volcán y la nota dramática, ¿verdad? Que es algo que acabó con una parte de la vida. Pero no es un drama de tripas, no es una pasión amorosa, desbordada, ¿verdad? Es como una contemplación, ¿verdad? Por supuesto. Tú dijiste que el haiku probablemente también tiene que ver con la poesía nórdica o también con la poesía de los árabes, porque ellos también tienen eso cuando contemplan el desierto, que es una fractalidad, ¿verdad? Que parece no ofrecer nada, pero si tú te detienes a observarla, ¿verdad? Entonces descubres mucho desde el interior, ¿verdad? No es la arena en sí o la nieve en sí. Sí, lo de la transculturalidad, sí. Por ejemplo, el esquiar tiene mucho que ver con mi padre, y la nieve, la nieve tiene mucho que ver con mi padre. Por muchas razones, por su propia historia y porque y con muertes, ¿no? O sea, estaba pensando en la muerte de mi padre y luego también en la muerte de una hermana. O sea, se va acumulando, ¿no? Para mí la nieve es como un espacio de vida y muerte, pero el esquiar es una cosa que yo identifico hacia la paternidad, no como padre, sino como hijo, ser llevado, ¿no? Ahora, yo también, por ejemplo, decía, ¿cómo va a ser leído esto por alguien que efectivamente pasa toda su vida en la nieve? Yo he estado muchas veces en la nieve, pero también por otro lado tengo muchos poemas sobre que tocan el espacio del mar y nunca he vivido, bueno, sí he vivido porque he vivido, si uno dice, habla de Washington, pero viví en Washington, que es cerca del mar, o sea, pero no soy un José Luis Rivas, que es un poeta mexicano que nació en Tuxpan, Veracruz, o Derek Walcott, que es un poeta de la isla de Santa Lucía, que ha vivido el mar. En ese sentido son apropiaciones, pero creo que es también mi propia experiencia. Y por el otro lado, son emociones contenidas, es decir, no es como un drama callado, ¿no? Pero yo creo que sí hay una cosa, no sé si nos salen los poemas, pero una potencia en la propia vivencia, que fue lo que me permitió buscar
o encontrar palabras que fueran diciendo eso, pero sí, efectivamente no es... yo creo que, por ejemplo, el libro Turba sí es mucho más, turba, más, ¿cómo decirlo? Sí. A mí me pareció muy oriental del lado japonés, porque yo soy japonesa, muy lacónico, entonces muy interesante el enfoque que da, porque a veces ve un palabrorio que no lleva a ningún lado. Entonces, esta forma de escribir tuya me hizo muy interesante porque tiene que ver con mi cultura originaria, ¿no? Que la verdad yo tengo esta cara, pero yo nací en Brasil, pero tengo una formación japonesa. Sí, bueno, es lo que estabas diciendo. A mí la cultura japonesa me importa mucho, ¿no? Nunca, quizá por eso nunca quise escribir un haiku, porque es como decir, apropiarme, es decir, hacer un ejercicio. Y el resultado es que lo que hice sí está en la beta, yo sí creo que está en la beta de ese laconismo oriental, ¿no? De ese ascetismo. Haz de cuenta que pones un kanji. Este kanji se puede interpretar de varias formas, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que me llamó mucho la atención, su forma de escribir. Muy interesante para alguien que no es de allá. No, pues muchas gracias, pero sí creo que por ahí va. Y el título, volviendo al título, lo está diciendo, está moviendo en muchos significados, creo yo, o busca moverse. Y a mí también me llama porque esta manera de escribir usted hace pensar, ¿sí? Porque a veces muchas palabras no llevan a ningún lado. Y son cosas así, como digo, lacónicas, así, pero te lleva a imaginarte, a pensar y profundizar. Bueno, pues muchas gracias, porque sí, yo creo que la acción de un poema, la acción de la escritura de quien escribe un poema es dar eso de regreso a lo que uno ha recibido, ¿no? Un don de los dones que uno recibe. Y luego otra cosa, fíjate, la trialéctica, ¿verdad? Porque cuando tú haces un libro y haces las fotografías y los poemas, ¿verdad? Tú siempre surge la pregunta, ¿será buen fotógrafo? ¿Verdad? Que en realidad es una pregunta idiota, ¿verdad? Porque lo que importa aquí es que tú eres tú, ya sea en la fotografía, ya sea en la poesía, ya sea en el manuscrito, o ya sea leyendo tu propia poesía. Son como una trialéctica que se conjunta, ¿verdad? Y que crea este espacio de contemplación, lo que desplegaste aquí como una aroma, ¿sí? Si tú destapas un perfume, pues todos lo perciben, todos lo percibimos aquí, que estamos aquí, percibimos esta contemplación, así como en principio decías, ¿y esto qué? Te costó un poquito de entrar en el skin, ¿sí me entiendes? Pero una vez que aguantas los primeros pasos, entonces entras como una especie de ataraxia, ¿verdad? Como una contemplación de algo sin flujo, ¿no? Sin tiempo, un estado mental, ¿verdad? Y eso es lo que quise agradecerte en realidad, porque eso es algo que una vez que te vas, ¿verdad? Te queda el libro, ¿verdad? Pero haz de cuenta, tapas el perfume y solamente te queda el recuerdo, o sea, en el cerebro va a quedar este perfume, pero el perfume para los otros va a ser imperceptible. Ay, pues muchas gracias. Sí. Y eso es lo que hace las presentaciones de poemas así como lo presentaste, único, ¿sí me entiendes? Porque cuando dicen, ahora lo vas a presentar, es como si estuvieran vendiendo chicles en la feria, ¿verdad? Y te ven todo el currículum, ¿verdad? Te ves una persona
desde luego, pues, para ir al doctorado en la UNAM debes de pasar por varias etapas, ¿verdad? Entonces, yo seguro eres una persona ilustrada. Lo que no asegura, lo que no asegura en poesía o en arte no asegura nada. Pero darle valor a esta transculturalidad, ¿verdad? Que es como preguntar si Leonardo da Vinci era el mejor estratega militar o el mejor pintor o mejor escultor o mejor amante o que era mejor, ¿verdad? O si sí, o sea, no lo puedes colocar en una categoría. Entonces a ti no te van a poder colocar en una categoría mexicana, pero tampoco te van a catalogar en la cultura canadiense, ¿sí me entiendes? Porque tú siempre vas a ser trans, tu valor es en esta transculturalidad. Y esa debes de insistir ahí. Yo pienso que eso es algo que no lo puede hacer fácilmente nadie. Te hace único. Te hace único. Pues muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que ahora pensando en lo del haiku, o sea, creo que si hubiera buscado escribir a la manera japonesa, no habría logrado escribir lo que escribí. ¿No? O sea, fue llegar ahí. Sí, Lo que te digo no es que hagas haiku, yo te dije que se utiliza los kanji, sí, que es otra cosa. sí. Entonces utiliza los ideogramas, tú, y cada quien interpreta como quiera, Sí. porque el ideograma tienes varias lecturas, no es solamente una, y se junta un ideograma con otro, dice una cosa, y entonces esa es la magia, según yo, de tu obra. Pues muchas gracias. Sí, es lo que yo creo que si lo logro es lo que estaba. Lo que hacían los budistas, observaban la pared blanca y hasta que empezaron a aparecer cosas, ¿verdad? Y esas cosas desde luego son desde dentro de uno, no parecen físicamente en la pared blanca. Muy interesante. Pues muchas gracias. Ha sido, y creo que sí ha sido un encuentro para mí muy enriquecedor. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí.